Hola de nuevo. Bueno, aquí estamos con el tema 5, el pasado simple. Sí me gustaría comentaros que debierais mirar o estudiar conjuntamente este tema con el tema 9, ¿vale? Que son los dos temas que tratan el uso del pasado, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo nos vamos a centrar en este, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a utilizar el pasado simple? Bueno, muy fácilmente, ¿vale? Solo y exclusivamente cuando hablemos de acciones totalmente finalizadas, ¿vale? Totalmente finalizadas o que ya han ocurrido, ¿de acuerdo? No se habla de ningún vínculo con el momento actual, ¿de acuerdo? Eso sería otro tiempo verbal, ¿de acuerdo? Explicado en el tema 9, ¿vale? Bueno, la principal dificultad de este tema no viene dada por su uso, ya ves que es muy sencillo. La dificultad de este tema eh, viene de que existen dos tipos de formulación del pasado simple, atendiendo a su infinitivo. ¿Vale? Vamos a tener verbos que se consideran regulares, ¿vale? Que lo que quiere decir que forman pues su pasado y su participio de pasado añadiendo ed, y va a haber un listado muy reducido, tasado, que nos amplía, que ya se paró en su momento, es un grupo residual de verbos que no se sigue incrementando, que forman su pasado simple y su participio de pasado, pues de manera diferente. No forman añadiendo ed como los regulares, ¿vale? Pudieran ser, bueno, que tengan sus tres formas diferentes, como la que tenéis ahí, drive, drove, driven, sus tres formas iguales, ¿vale? Cut, 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 o dos formas iguales y una diferente, ¿no? Tenemos meet, met, met, ¿vale? Vale. Esto, pues que sepáis que en el manual pues hay una lista de verbos irregulares al final del tema 5, ¿vale? Aquellos verbos, no están todos, los verbos irregulares, pero están aquellos que sí se usan más frecuentemente, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo vamos a hacer las oraciones afirmativas en pasado? Bueno, muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. Siempre, acordaros que en inglés siempre vamos a requerir una estructura de tipo sujeto, verbo y complemento, ¿de acuerdo? Aquí pues no habría ningún problema aparte de poner el verbo en su forma correspondiente. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia del presente simple, pues no hay que atender a ninguna marca gráfica de ningún tipo, como pudiera ser la S de la tercera persona en singular, ¿vale? Todas las formas, todos los sujetos, todos los posibles sujetos formarán el pasado de la misma manera, ¿vale? Por ejemplo, they talked yesterday, ¿vale? Bueno, pues a lo que quiero llegar es que la tercera persona del singular nunca cambia, ¿vale? Ni ninguna otra forma, son todas igual, ¿vale? He talked yesterday, I talked yesterday, they talked yesterday, ¿vale? Son todas igual, ¿vale? Por lo que equivocarse en una oración en pasado es muy difícil, a no ser que no nos acordemos de la forma correspondiente porque se trata de un verbo irregular, ¿vale? Se trata de una forma irregular, ¿vale? Bueno, las negativas, pues todavía más sencillo que las afirmativas. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ya aquí me da igual que el verbo sea regular o irregular. Simplemente tengo que utilizar el auxiliar. Utilizo el auxiliar y el verbo principal, independientemente de que sea de un tipo o del otro, va a ir en infinitivo. ¿Vale? Vale, yo por ejemplo voy a decir work. Work es un verbo regular. Pero si fuera otro, buy o love o cualquier otro, pues va a ir siempre en infinitivo. ¿Vale? Tenemos una forma completa, ¿vale? Sería did not, negativa, o una forma contraída, ¿vale? Didn't, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenéis que sacar en conclusión es eso, ¿no? Que en las oraciones afirmativas, pues
la formulación o la conjugación, mejor dicho, del verbo va a ser siempre igual, independientemente de con la persona que vaya. Y de las negaciones tenéis que sacar en clave que el verbo que va a ir que se va a negar tiene que ir en infinitivo sin tú. ¿Vale? Entonces me da igual saber o acordarme de la segunda columna de los verbos irregulares, ¿vale? La concerniente al pasado simple, porque no me va a hacer falta. ¿Cómo haríamos las preguntas? Pues bueno, pasa algo parecido a lo que ocurre con la negativa, ¿vale? Que, pues, porque en inglés para negar y para interrogar se requiere siempre, o la mayoría de las veces, un auxiliar. Entonces, en el momento que aparece el auxiliar de cualquier tiempo verbal, el verbo va a ir en infinitivo, ¿vale? ¿Vale? Auxiliar, sujeto y verbo, ¿de acuerdo? Y el resto de los complementos, ¿vale? Did they, o el sujeto que queramos, work yesterday, ¿vale? Muy importante, porque aquí sí suele suceder que marcamos doblemente el pasado, ¿vale? Si ya marco el pasado con el auxiliar, con el did, work no puede ir conjugado, ¿vale? Tiene que ir en infinitivo sin to, ¿vale? Y las respuestas cortas, pues, bueno, pues como en cualquier otro tipo verbal, ¿vale? Si a una pregunta o me hacen una pregunta en pasado simple, lo normal es que responda de manera corta en el mismo tiempo verbal, en pasado simple, y después argumente o me explaye en lo que quiero decir, ¿vale? ¿Vale? Diremos yes, they did, o no, he didn't, o you didn't, o el sujeto que queráis, ¿vale? Vale. Con el tema de la ortografía o el spelling, bueno, pues nada, como os daréis cuenta, los verbos regulares, cuando forman su pasado, bueno, pues al añadirle el ed, pues no hay mayor problema. Tenemos work y el pasado simple sería worked, ¿vale? Pero nos puede generar alguna duda. ¿Qué ocurriría si ese verbo acaba en e? ¿Vale? Como like. ¿Qué hacemos? Bueno, pues simplemente le añadimos una D, ¿vale? Parecería ser liked. Liked. ¿Vale? Si ese verbo acaba en consonante más Y, como por ejemplo study, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Esa Y cambiaría a I latina, ¿de acuerdo? Y después añadiríamos ed, ¿vale? Studied. Studied. Esto os tiene que sonar, ¿vale? Ya os lo expliqué, os lo comenté en la formación del gerundio, ¿vale? Cualquier palabra en inglés, ya sea adjetivo o principalmente adjetivos o verbos, a la que en su conjugación o en su modificación se le añada algún sufijo, si acaban en consonante, vocal consonante, y son de una sola sílaba, o de más sílabas con acentuación en la última palabra, como si fueran agudas en español, pues se duplicaría la consonante final, ¿vale? Tenemos aquí una palabra de dos sílabas, commit, ¿vale? No es commit, sino commit, el golpe de voces en la última sílaba, pues duplicaría esa consonante final, ¿vale? Sería committed, committed, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre si simplemente acaba en Charlie, en C? ¿Vale? Como panic, ¿vale? Panic, ¿vale? Pues para que ese sonido no se pierda, al añadirle ed y se convierta en un sonido más parecido a sierra, a S, pues se refuerza con una K, ¿vale? Panicked, panicked, ¿vale? Panicked, ¿ok? Vale, muy sencillito, ¿vale? Acordaros simplemente, ya veréis que cuando lo veáis un par de veces ya sonará, con la consonante vocal consonante es algo que se va a repetir, o que ya hemos visto en el presente continuo, que vamos a ver en los adjetivos, o ya habéis visto, no sé por qué vídeo habéis empezado, se repiten los adjetivos, etcétera, ¿vale? Etcétera. Vale. Bueno, vamos a ver estos ejercicios, tomaros un tiempo, pausarlo, por si lo queréis escribir o lo que sea, ¿no? Vale. Habría que rellenar esos huecos con los verbos que hay entre paréntesis en cada una de las oraciones, ¿no?
¿De qué forma? Pues en su forma afirmativa. ¿Vale? Vale, así de simple vista, ¿cuál sería nuestra principal preocupación? Bueno, pues saber si esos verbos ahí son regulares o no. ¿Vale? Si no me sé una gran cantidad de verbos irregulares, pues no podré saber si esos son por descarte regulares. ¿Vale? Que sí lo son todos regulares. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de ejemplo, esto es muy sencillito. Si son todos regulares, ¿qué ocurre en esta oración? En todas y cada una de estas oraciones. ¿Vale? Que no hay ningún problema. Independientemente del sujeto, sea singular o plural, su formulación va a ser la misma. ¿Vale? Jason o Mary o they va a ser igual. Reserved. ¿Vale? Reserved a room in a motel last week. In 2003, Jonas visited London. Yesterday he carried. ¿Vale? Aquí la Y cambia por I latina y añadimos ed. ¿Vale? He stayed with his daughter all day. A few days ago, James walked in a park with Alison. They closed the park after the big party. ¿Vale? Nada, simplemente a modo de ejemplo, y que os acordéis que si son oraciones en pasado simple de manera afirmativa, pues el principal escollo va a ser recordar si son regulares o irregulares. ¿De acuerdo? Vale. Continuamos. Su forma negativa. Aquí tenemos que saber si son regulares o irregulares. Pues no. ¿Por qué? Porque voy a negar utilizando el auxiliar y cualquier verbo que sea en infinitivo. Entonces, ¿cómo va a hacer? ¿Me afecta al sujeto? No, porque solo hay un auxiliar. ¿Vale? Que es did. A diferencia del presente simple, que había dos, ¿no? Había dos formas. Una forma de do y otra forma de does. ¿Vale? Pero aquí solo hay una. Entonces no hay posibilidad de equivocarnos. ¿De acuerdo? My friends didn't celebrate the party last week. His brother didn't clean his room. Ryan didn't dance because he's really shy. Alison didn't play the guitar in that concert. They didn't prepare a dinner for their anniversary. Y Maria and I didn't work last night. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Vale? Poco que equivocarse aquí a la hora de escribir. ¿Vale? La forma de interrogativa, pues tenemos que acordarnos de la estructura. ¿Vale? Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Vale? ¿Cuál sería el auxiliar de estas oraciones? ¿Vale? Pues tenemos did, ¿no? Did I turn on the TV last night? Did you remember his birthday? Did he park in the shopping center? Did she arrive in Gran Canaria on time? Did we start a new course last week? Did they perform in a concert yesterday? ¿Vale? Bueno, ahora hacemos un pequeño inciso y vemos pues, uno de los usos del pasado continuo. ¿Vale? En este nivel pues no vamos a tocar en profundidad pues ningún apartado gramatical, no en este sino en ninguno. ¿Vale? Está adecuado, tenéis que recordar que dependiendo del nivel de inglés pues se estudian unas estructuras en mayor profundidad, con mayor número de ejemplos y excepciones y demás. Pero bueno, en pasado continuo aquí, en este nivel, interesa que sepáis que se usa para hablar de acciones o situaciones que estaban ocurriendo, ¿vale? En un momento de ese pasado, ¿vale? Que estaban en progreso. Otra manera de llamar a este tiempo es el pasado progresivo, ¿vale? Pasado progresivo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo se forma el pasado continuo? Bueno, pues de una forma similar, muy parecida al presente continuo. Lo único que el verbo to be, que es el elemento que se introduce para formar los tiempos continuos, va a estar en pasado. ¿Vale? Y el verbo principal en infinitivo más ing, ¿vale? O en gerundio, ¿vale? En oraciones afirmativas, pues nada, tenemos ahí la estructura sujeto, el verbo to be en pasado, ya sea con su forma de la tercera persona singular o el resto de la forma, y seguido del verbo con ing. She was cooking all that morning, ¿vale? Ella estaba cocinando toda la mañana, ¿vale? Normalmente
el pasado continuo, aunque no lo menciona en el manual, se suele utilizar mayoritariamente cuando queremos decir que una acción pasada que estaba en progreso se vio interrumpida. ¿Vale? Tenemos dos acciones en pasadas, una que se estaba desarrollando y otra que la interrumpe o algo sucede. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si digo she was cooking all the morning y parece que falta información, ¿no? Ella estaba cocinando cuando llamaron a la puerta. She was cooking all the morning when someone knocked on the door, por ejemplo, ¿no? Vale. Las oraciones negativas, bueno, pues acordaros que el verbo to be, siempre que aparece, pues no requiere de ningún auxiliar, ¿vale? Simplemente en negativa se le añade el adverbio de negación, ¿vale? You weren't doing anything, ¿vale? No estabas haciendo nada, ¿vale? Y la forma interrogativa, pues simplemente acordaros, siempre que aparezca nuevamente el verbo to be, no se puede utilizar el auxiliar, ¿de acuerdo? No se puede utilizar el auxiliar. Entonces, la oración interrogativa simplemente es cambiar el orden del sujeto y el verbo to be, y lo demás se queda como está. ¿De acuerdo? Aquí introducimos un WH question que no afecta, simplemente para hacer una pregunta un poco más elaborada, y la estructura se mantiene, ¿no? What were you doing? ¿Vale? What were you doing last Saturday at 4 p.m.? ¿Vale? ¿Qué estabas haciendo el pasado sábado a las 4? ¿De acuerdo? Muy sencillito, ¿vale? Acordaros eso, que el pasado simple para hablar de acciones que ya ocurrieron o que finalizaron, y el pasado continuo dentro de ese pasado, que tiene el mismo uso, pues simplemente aclaramos que esa acción pasada estaba teniendo lugar, se estaba desarrollando, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? La primera de las oraciones, pues tenemos que colocar esas palabras en orden para formar una oración en pasado continuo de manera que sea enunciativa, afirmativa, ¿vale? Enunciativa, afirmativa. ¿Vale? Ese símbolo de más, pues, que sea una oración afirmativa. ¿Vale? The snowman was melting in the sun, ¿vale? El hombre de nieve, el muñeco de nieve, se estaba derritiendo en el sol, por ejemplo, ¿no? La siguiente, pues bueno, hay que conjugar ese verbo entre paréntesis, ¿no? Y dice, when I phoned my friends, cuando llamé a mis amigos, ellos, they were playing Monopoly, ¿vale? Aquí se ve muy claramente eso que me refería antes, ¿no? De uno de los usos del pasado continuo. Hay una acción que está ocurriendo, que está en progreso, que es jugar al Monopoly cuando es interrumpida por otro suceso en ese pasado, ¿no? They were playing Monopoly when I found my friends, ¿vale? Cuando llamé a mis amigos, ellos estaban jugando al Monopoly, ¿vale? Vale, la siguiente oración, pues simplemente hacer una pregunta, ¿vale? Tenemos ahí el símbolo de interrogación, que, bueno, pues nada, la pista que queremos que se transforme esos términos en una oración interrogativa, ¿vale? Pues, bueno, como es pasado continuo, y el verbo to be, el elemento diferenciador en esta estructura, pues siempre que aparece el verbo to be, pues no añadimos auxiliar, y en este caso la interrogación se cambian los elementos de orden. ¿Qué elementos? Sujeto y verbo, ¿vale? Was the beat officer frisking a citizen? ¿Vale? Was the beat officer frisking a citizen? ¿Vale? Nada, la siguiente. I tried to tell them the truth. ¿Vale? Una acción finalizada en el pasado. Eso fue lo que yo hice. Intenté decirles la verdad, pero ¿qué pasaba con ellos? But they were not listening. ¿Vale? But they were not listening, pero no estaban escuchando. ¿Vale? La siguiente, una oración negativa. ¿Cómo haremos una oración negativa del pasado continuo? ¿Vale? Necesitamos el verbo to be, ¿de acuerdo? Con el adverbio de negación not. ¿Vale? Ya fue contraído no. ¿Vale? The student wasn't answering a question. Wasn't answering a question. La siguiente, people were playing in the garden when it suddenly began to rain. ¿Vale? La gente estaba jugando en el jardín cuando de repente empezó a llover.
¿vale? Aquí tenéis el contraste entre las dos acciones, una pasada y otra continua. O mejor dicho, una continua, were playing, y una pasada, ¿no? Comenzó a llover. Vale, aquí seguramente alguno de vosotros habrá cometido el error de poner people is, ¿vale? Vale, incorrecto, ¿vale? Acordaros que people, en español lo podemos traducir por gente, pero también es personas, ¿vale? Y siempre people va a ser people are, ¿vale? People es la forma de plural irregular de person, ¿vale? Person, one person, two people, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Bueno, vamos a ver un conjunto de palabras que, bueno, las vamos a poder utilizar en pasado simple. No exclusivamente, porque también van a poderse utilizar en otros tiempos verbales con otras estructuras, pero estas preposiciones nos vienen muy bien para graduar este uso del pasado, ¿vale? Bueno. Las dos primeras preposiciones, tanto for como during, pues nos dan un poco la lata, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque se traducen, en la mayoría de los casos, exactamente igual, ¿vale? Vamos a traducir por durante, ¿vale? Entonces, si se traducen igual, pues suele ser problemático cuando utilizamos una u otra, ¿no? Vale, principalmente for la vamos a utilizar con cantidades de tiempo, ¿vale? Mientras que during con periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir uno o lo otro? Bueno, cantidad de tiempo es todo aquello que podamos cuantificar, ¿vale? Que podemos expresar mediante un número, ¿vale? Sin embargo, los periodos de tiempo pues hacen relación a eventos, circunstancias, ¿vale? Que no son medibles, ¿vale? Que no son medibles en cuanto a que se le pueda poner un numeral delante, ¿de acuerdo? Bueno. Si digo, my friend was in hospital for 6 weeks, 2 months, ahí las semanas, los meses, son medibles, son cantidades de tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si digo the summer, the robbery, ¿vale? The robbery, pues cuando digo the robbery, el atraco, estoy diciendo durante el atraco, pues estoy hablando del tiempo, la cantidad de tiempo en el que se desarrolló, se llevó a cabo ese atraco, pero no sabemos cuánto duró, ¿vale? Igual que si digo un partido de fútbol, durante la merienda, un cumpleaños, no sabemos exactamente cuánto dura, es un periodo de tiempo, ¿vale? Es un concepto indefinido de tiempo, si lo queremos decir de alguna manera, ¿vale? Puedo decir it rained for 3 hours, it rained for a week, or it rained during the night, or it rained during the football match. ¿Vale? La mayoría de casos, igual que en español, cuando for sea la preposición que vaya con esa cantidad de tiempo, se va a poder omitir, ¿vale? En la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos se va a poder omitir, ¿vale? Yo voy a poder decir, my friend was in hospital 6 weeks, or was in hospital 2 months, ¿vale? Sin embargo, no voy a poder decir, o sería incorrecto, decir my friend was in hospital the summer. Ahí, during siempre es obligatorio, ¿vale? My friend was in hospital the robbery, ¿vale? Falta información, ¿vale? No podemos omitir el during, ¿de acuerdo? Igual que con rain. It rained 3 hours, it rained a week, pero no puedo decir it rained the night o it rained the football match. No, it rained during the night, it rained during the football match, ¿vale? Vale. Otra preposición que vamos a poder utilizar con estructuras de pasado simple, ¿vale? Before, ¿vale? Muy sencillita, por ejemplo, para referir que algo sucede antes que otra, ¿no? April comes before May, ¿vale? After, pues sería el antónimo, ¿no? Bueno, sería después. I decided to learn to speak French after I visited Paris, ¿vale?
Vale, son dos preposiciones que son bastante socorridas a la hora de establecer una cronología de eventos en pasado, ¿de acuerdo? Para decir qué sucedió antes, qué sucedió después, en ese pasado, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué otras expresiones vamos a ver? Bueno, pues vamos a tener que utilizar, saber utilizar ago, ¿vale? ¿Qué particularidad tiene esta expresión, este adverbio, ¿vale? Ago, bueno, que va a ir colocado al final de la oración. Y a la hora de traducirlo en español, pues no suele ir al final, vamos, no va al final. He went to New York 4 weeks ago. Fue a Nueva York hace 4 semanas. ¿Vale? Bueno, last week, ¿vale? Last month, last year, last minute, ¿vale? En general, estas locuciones adverbiales o expresiones de tiempo nos van a ubicar la acción en el pasado, ¿vale? Tanto ago como cualquier término de los que tengamos ahí nos va a ubicar la acción en el pasado. Bueno, vamos a ver su uso, ¿de acuerdo? Bueno, pausarlo si queréis anotarlo o decirlo en viva voz, ¿vale? Vale, la primera, pues en el primer grupo de oraciones, pues hay que utilizar for o during, ¿vale? What do you do during summer? ¿Vale? ¿Puedo utilizar for? Sí, pero no es con sentido de duración, ¿vale? Sino con ocasión de, ¿vale? What do you do for summer? Ahí estoy preguntando con ocasión del verano, ¿vale? No sería el mismo uso de esa preposición. Tenéis que tener en cuenta que en inglés hay preposiciones, por ejemplo, las que ya vimos, ¿no? Las preposiciones de lugar, in, at y la preposición on, ¿vale? Que se pueden utilizar para lugar, que se pueden utilizar para tiempo, ¿vale? Vale. Y for es una preposición que tiene mucho significado, aparte de este que tenemos aquí para hablar de la duración de algo. Vale, no me enrollo más. La siguiente, I waited for him. ¿Ves? Aquí for tiene otro uso. ¿Ves? I waited for him. Vale, more than an hour. Hour es hora, ¿no? Es algo que se pueda contabilizar o no. ¿Se puede añadir números delante para modificarlo? Por supuesto. ¿Vale? I waited for him for more than an hour. Y aquí podemos hacer la prueba de omitir for. I waited for him more than an hour. ¿Vale? I visited a lot of interesting places during my trip to Greece. I never go out during the week. My mom fell asleep during the film. They were in Japan for 15 years. They live now in Spain. Vale, a continuación, before, after, and ago. When did you arrive in Spain? I arrived here 3 years, pues la única que puede ir al final, ¿no? Ago. I left the cinema before the boring film ended. ¿Vale? After, pues también estaría bien, pero no tiene mucho sentido, ¿no? O no tiene mucho mérito, ¿no? Irse de la película después de que termine, bueno, pues es lo que hace todo el mundo, ¿no? Lo excepcional sería antes, ¿no? I always brush my teeth, ¿vale? After meals, lógicamente, es la que más sentido tiene. Habrá alguien que se lave los dientes antes de las comidas, ¿no? Pero lo normal es después. Vale, Paul and Sheila always walk their dog. Nuevamente, hay una que tiene más sentido y la otra no tiene sentido para nada, ¿vale? Paul and Sheila always walk their dog before going to bed, ¿vale? Antes de irse a la cama. Bueno, vamos a seguir y ahora a continuación vamos a ver unas preposiciones que ya en su momento vimos en temas anteriores en referencia al lugar, ¿no? Que son las preposiciones in, on y la preposición at, ¿vale? Las cuales pues
tenían su complejidad porque solo podíamos traducir o se solían traducir como en, ¿vale? Y en español no tenemos esa distinción, tenemos una sola preposición, ¿vale? Vale, con estas preposiciones de tiempo, pues es un poco más fácil de ver, pero el concepto es más abstracto, ¿vale? Al ser tiempo, bueno, pues vamos a utilizar la preposición on para referirnos a fechas, ¿vale? Fechas señaladas, ¿vale? Fechas bien porque sean aniversarios, cumpleaños, o bien porque sean fechas completas, ¿de acuerdo? Con su día, mes y año, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar con días de la semana también, ¿de acuerdo? Días de la semana y fechas, ¿vale? Y después vamos a utilizar in con todo lo demás, ¿vale? Vamos a utilizar con momentos del día, con meses, estaciones, con años, ¿vale? En general, la preposición on es una preposición mucho más exacta con respecto al tiempo que lo que pudiera ser in, que es bastante imprecisa, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver la preposición at, que va a asumir las excepciones a la norma, alguna de ellas, expresiones ya hechas que van a ir con at, ¿de acuerdo? Y principalmente para referirnos a la hora, ¿vale? Principalmente para referirnos a la hora. No cuando empieza algo, no para preguntar a qué hora empieza algo, sino para referirnos a qué momento empieza o a qué momento finaliza, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, vamos a verlo mediante la presentación, ¿de acuerdo? Vale. Vale, y pues nada, como ya he dicho, meses, estaciones, años, momentos del día, momentos de la semana, ¿de acuerdo? Vale, tenemos por ejemplo, eso, in January, referencia a los meses, ¿no? Cualquier tipo de, si digo I was born in January, ¿vale? Pues sería lo correcto, ¿vale? Bueno, con las estaciones igual, ¿vale? In autumn, in winter, in spring, in summer, ¿de acuerdo? Para los años, pues I was born in 1980, por ejemplo, ¿no? Momentos del día, pues se refiere a eso. In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues ya empezaremos con una pequeña diferencia, ¿no? Si yo me refiero, soy más exacto en cuanto al tiempo y no digo cualquier mañana, sino la mañana del lunes, ya estoy concretando, pues lo diría con on, ¿de acuerdo? La noche, pues sería at night, pero esa noche referida a la ausencia de luz, ¿vale? At night, ¿de acuerdo? En contraste con el día, con cuando hay día, cuando hay luz solar, ¿de acuerdo? ¿Vale? El fin de semana, pues lo diríamos at the weekend, ¿vale? At the weekend. Vale, la preposición on, bueno, pues como dije antes, si hablamos de días concretos de la semana, estamos siendo más precisos, o para fechas, ¿vale? ¿Vale? Wednesday, cualquier día de la semana nos vale, o fechas, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿no? Vale. At, bueno, pues lo vamos a utilizar para decir la hora a la que empieza o finaliza un evento, por ejemplo, ¿no? At 7:30, etcétera, ¿no? Vale. Vamos a ver a continuación pues, estas preposiciones en contexto, ¿de acuerdo? Tomaros un segundito, pausar el vídeo, escribir lo que queráis, pero yo sigo, ¿de acuerdo? Spain is beautiful, ¿vale? Es una estación, ¿vale? Sería in spring, I like studying at night. What do you do at the weekend? I often play tennis in autumn. Susan's birthday is on the 27th of June. We go to the beach in summer. My parents usually go out in the evening. The anniversary is on May the 10th. It was sunny on my birthday. ¿Vale? Aquí vemos que aunque no es una fecha, estoy diciendo un evento, un equivalente a la fecha, ¿no? Una fecha especialmente señalada, ¿no? Que coincidiría pues con un día y un mes del año, ¿no?
What's on TV at night? The factory closed in June. In winter it usually snows. Y la última, on Friday she spoke to me. Vale, sé que es un poco complejo, es cierto que esto lo da el uso, pero bueno, si queréis, pues una forma fácil de recordar, pues eso, los normales fechas y días de la semana, on, y el resto es in, salvo at, que asume las excepciones, algunas excepciones, ¿no? Como at the weekend, at Christmas, por ejemplo. At normalmente asume, salvo esas excepciones, asume la hora, ¿vale? Bueno, finalmente vamos a ver cómo pronunciar esa ed al final de los verbos regulares para formar el pasado y el participio, ¿de acuerdo? Vale, una guía muy resumida, ¿vale? Vale. ¿No? ¿Veis que pongo pronunciación de ed y a la derecha pone sonidos, ¿vale? Esto se va a centrar siempre en los sonidos, no en cómo está escrita la palabra, en este caso los verbos, ¿de acuerdo? Aquellos verbos cuyo infinitivo terminan en un sonido T o en un sonido D, ¿vale? Van a pronunciarse id, ¿de acuerdo? Cuando le añadamos ed va a sonar como si fuera id, ¿vale? Por ejemplo, start termina en ese sonido, ¿vale? Al añadirle la grafía ed va a sonar started, ¿vale? Si terminan de needed, ¿vale? Needed, ¿vale? Muy sencillo. Terminan T o D y D, ¿de acuerdo? Vale, un poquito más complicado, pues va a ser pues con esos sonidos que tenemos ahí, ¿vale? Ch, k, p, s, sh, j, ¿vale? Esos sonidos, pues son sonidos sin vibración, ¿vale? En inglés se les llama voiceless sounds, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no hace falta saberse esos sonidos, sino directamente, si queremos practicar, nos agarramos la garganta y cuando los pronunciamos nos damos cuenta de que las cuerdas vocales no vibran, ¿vale? No vibran. Por ejemplo, bueno, además de que se pronuncia T, ¿vale? Estos se van a pronunciar T cuando añadamos ID. Además de esos sonidos de ahí, todos los sonidos vocálicos, también todos los verbos que terminen en sonido vocálico y le añadamos ed, pues se van a pronunciar como T, ¿vale? Por ejemplo, switch, si mantenemos switch, ese sonido en la garganta, las cuerdas vocales no vibran, ¿vale? Entonces, switched, ¿vale? Es muy fácil de adivinar, porque si quisiéramos pronunciarlo con una D sería imposible. ¿Cómo lo diríamos? Switched, no se puede, switch, es imposible pronunciar ese sonido sordo y a continuación una D, ¿de acuerdo? Vale, laugh, veis que ahí está escrito una G y una H, sin embargo el sonido es una F, laughed, ¿vale? Shocked, ¿vale? Jumped, passed, finished, ¿vale? Lo estoy haciendo un poco exagerado para que lo notéis, ¿de acuerdo? Boxed, ¿vale? ¿Vale? Pues estos sonidos que tenemos ahí, pues a la hora de añadirle ed se pronunciarían como T, además de todos aquellos verbos que terminen en sonido vocálico, ¿de acuerdo? Bueno, el resto de sonidos, ¿vale? Como los que tenéis ahí, son sonidos con vibración en las cuerdas vocales, ¿vale? Son voiced sounds, ¿vale? Y esto, si nos agarramos la garganta a la hora de pronunciarlo, sí vibran las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Lo podéis comprobar. Si, por ejemplo, digo absorb, mantengo la B en la boca, ¿vale? Absorbed. Y ahí, pues lo suyo sería pronunciar una D, absorbed.
¿vale? Beg, puedo mantener la G en la garganta y vibra, ¿vale? Begged, ¿vale? Jold, jold, named, named, mind, altered, loved, loved, ¿vale? Esa V, loved, allowed, betrayed, quizzed, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, simplemente pues que os sirva de referencia, ¿de acuerdo? Podéis ir practicando, es muy fácil, si tenéis una duda, pues agarraros la garganta sin apretar y podéis comprobar, ¿vale? Si termina en T o D, muy fácil, ¿vale? Porque es ID, ¿de acuerdo? Sin embargo, si termina en un sonido sin vibración, cortamos el sonido con T. Y si vibra en las cuerdas vocales, lo cortamos con una D, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo, ¿de acuerdo? Nos vemos en otros vídeos, ¿de acuerdo? Tengan buen día. Chao.